Para entender la magnitud de la caída de Porfirio Díaz, hay que recordar algo fundamental. Díaz llevaba más de 30 años gobernando México. Había ganado elecciones manipuladas, controlando a la prensa, neutralizando a sus opositores y construyendo una red política tan poderosa que parecía imposible removerlo. Pero hacia 1910 la presión social y política ya era innegable. El pueblo estaba cansado de los abusos, de la desigualdad y la falta absoluta de democracia. Por eso cuando Francisco I. Madero surgió como líder de la oposición y exigió elecciones libres, el país encontró una esperanza. Porfirio Díaz cometió el que sería su mayor error político. Permitió que Madero compitiera en las elecciones de 1910. Él estaba convencido de que aún era querido por la mayoría de los mexicanos. Pero cuando las campañas empezaron, quedó claro que la gente quería un cambio. La popularidad de Madero creció rápidamente. Las plazas se llenaron. Y el porfiriato entendió demasiado tarde que el movimiento no podía detenerse tan fácil. Temiendo perder, Díaz mandó encarcelar a Madero y ganó las elecciones con el método acostumbrado, con un fraude electoral. Pero esa vez el país ya no estaba dispuesto a aceptarlo. El estallido armado y la realidad que Díaz no podía esconder. Cuando Madero escapó y lanzó el plan de San Luis, el llamado levantamiento del 20 de noviembre de 1910 comenzó a tomar fuerza. Los primeros meses fueron confusos, pero rápidamente el movimiento revolucionario tomó forma. En Chihuahua, la lucha encabezada por líderes como Pascual Orozco y Pancho Villa comenzó a derrotar a los federales. En Morelos, los zapatistas presionaban a los hacendados. En el norte del país, miles de ciudadanos se unían al movimiento. La clave llegó en 1911 con una batalla decisiva, la toma de Ciudad Juárez, siendo este un golpe que Porfirio Díaz no pudo ni ocultar ni minimizar. Las fuerzas revolucionarias tomaron la ciudad de manera contundente, demostrando que el gobierno federal ya no podía controlar el norte del país. La prensa internacional habló de la debilidad del régimen, las inversiones extranjeras se preocuparon y los aliados de Díaz empezaron a abandonarlo. Porfirio Díaz por primera vez en décadas se encontró acorralado. Madero ha soltado al tigre y Díaz decidió no enfrentarlo. Ante la presión militar, política y diplomática, Díaz se dio cuenta de algo inevitable. Ya no tenía la fuerza para sostener su gobierno. Los jefes militares le advirtieron que seguir la guerra sería un desastre. Los empresarios lo presionaron para evitar una revolución total. La iglesia, la prensa extranjera y hasta sus viejos aliados le dieron la espalda. Finalmente Díaz aceptó lo que siempre había jurado que nunca ocurriría. La revolución lo había derrotado. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz firmó su renuncia. En el documento dejó una frase que marca la historia: estoy más que convencido de que he sido derrotado por las armas. Era la primera vez que reconocía públicamente que el pueblo ya no lo quería y que su tiempo había terminado. Pocos días después abordó un tren que lo llevó a Veracruz y de ahí partió a Francia, donde viviría el resto de su vida. La caída de Porfirio Díaz no fue el fin de un gobierno, fue el fin de una era completa. Una puerta se cerró y la otra, la era de la revolución, se abrió de golpe.